Soy el único español que está en esta mesa y, por lo tanto, es lógico. La Constitución de Cádiz puede ser examinada desde múltiples perspectivas y, evidentemente, la perspectiva desde la que se la puede analizar por profesores iberoamericanos, pues no es contraria a, pero sí, lógicamente, es distinta a la que se hace por parte de un constitucionalista español, a la que se hace desde España, ¿no? Como disponemos de poco tiempo, yo voy a hacer una intervención que está por escrito y es mucho más amplia y la explicación es más amplia, ¿no? Más amplia. Aquí necesariamente voy a tener que ser muy esquemático, ¿no? Pero la tesis que voy a mantener es que una constitución, toda constitución, es siempre una combinación de un ajuste de cuentas con el pasado y la elaboración de un proyecto de futuro. Entonces, toda constitución, independientemente de cuál sea el momento en el que se haga, momento histórico en el que se haga, una constitución, siempre el constituyente, al hacer una constitución, tiene que hacer un ajuste de cuentas con el pasado, de dónde vengo y hacia dónde quiero ir. Un ajuste de cuentas con el pasado y un proyecto de futuro. Claro, cuando se trata de una constitución que es la primera constitución en la historia de un país, que abre la historia constitucional de un país, que es lo que ocurre con Cádiz, con la Constitución de Cádiz, ese ajuste de cuentas con el pasado es el ajuste de cuentas con toda la historia preconstitucional del país. Y el proyecto de futuro es terra incógnita. No se sabe hacia dónde se va. Por lo menos no se tiene seguridad porque no se tiene precedentes. Y la tesis que yo voy a formular muy esquemáticamente es que de ese ajuste de cuentas con el pasado, que se hace en el momento en el que se está haciendo la Constitución originaria, la primera Constitución del país, marca la vida del Estado constitucional prácticamente de manera indefinida. El Estado constitucional que se acaba imponiendo y el desarrollo posterior de ese no puede desvincularse nunca de la forma en que se resuelve en el momento constituyente originario el ajuste de cuentas que se hace con el pasado. El ajuste de cuentas con el pasado en Europa significaba un ajuste de cuentas con la monarquía. La monarquía era la forma política de vigencia plurisecular y que tenía pues la consistencia que tenían las monarquías absolutas y que habían adquirido la monarquía absoluta a lo largo de un periodo muy prolongado de tiempo, ¿no? Obviamente hay tres experiencias en Europa, que son las tres grandes monarquías de la Europa moderna, en las que tuvo que hacerse ese proceso de ajuste de cuentas con el pasado y proyección del futuro, ¿no? Inglaterra, Francia y España, las tres grandes monarquías. Las tres grandes monarquías de la Europa moderna, y las tres tuvieron que pasar por ese proceso de ajuste de cuentas para construir el Estado constitucional de cada una de ellas. Cada una la hizo a su manera, cada una la hizo a su manera, pero hay una diferencia entre cómo lo hace Inglaterra y Francia en el resultado que obtienen y la forma en que se va a hacer en España en las Cortes de Cádiz. En Inglaterra y en Francia el ajuste de cuentas se hace disponiendo de la monarquía. Se afirma un nuevo principio de legitimidad, principio de soberanía parlamentaria en Inglaterra y el principio de soberanía nacional en Francia, pero ese principio se afirma disponiendo la sociedad inglesa y la sociedad francesa de la monarquía, considerando que se extiende al el poder constituyente, se extiende a la forma política del Estado y que la monarquía está a disposición de ese nuevo principio de legitimidad, que es lo que consiste el Estado constitucional. Principio de legitimación democrática de una u otra manera. En eso es lo que consiste el Estado constitucional y la evolución del mismo. Y eso se afirma con unas guerras civiles en Inglaterra y disponiendo dos veces de la monarquía, la primera en la década del 40, que conduce nada menos que al ajusticiamiento por primera vez de un rey en la historia del mundo, previo un proceso en el que se hace un acta de acusación en la que se acusa a Carlos I de haber declarado una guerra al Parlamento y a la población y al pueblo en él representado, y como consecuencia de eso se acaba condenándolo a muerte y ajusticiándolo, y después de la restauración monárquica se vuelve a disponer a finales del siglo XIX, a finales del siglo XVII se vuelve a disponer de la monarquía y Jacobo II se le fuerza al exilio
y se llama una monarquía a una casa que estaba instalada en el continente europeo y se inserta esa monarquía dentro del principio de soberanía parlamentaria, que ya no vuelve a ser puesto en cuestión nunca. Y de ahí viene la continuidad que ha tenido la historia constitucional inglesa, con un Estado que descansa en un principio que, cuando se formula, no es un principio democrático, pero que tiene una vocación democrática, que es la que se va a ir expresando a través de las distintas reformas electorales hasta llegar a la situación en la que ahora mismo se encuentra. En Francia se hace de una manera mucho más rápida, en la Revolución de una manera muy rápida, y se hace con una revolución, pero con una revolución que tarifa, que liquida la monarquía. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Constitución de 1791 son textos en los cuales el constituyente francés dispone de la monarquía y construye un Estado constitucional en el que se mantiene provisionalmente, inicialmente, el monarca como un órgano del Estado, pero que no afecta en ningún momento al lugar de residenciación del poder. Es un delegado de la nación para el ejercicio del poder ejecutivo, como textualmente se dice en la Constitución de 1791, y esa disposición, esa liquidación prácticamente de lo que era la monarquía como forma política, que se produce en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y después en la Constitución de 1791, pues acaba traduciéndose inmediatamente después en el enjuiciamiento del rey y en el ajusticiamiento del rey, con lo cual pues se reafirma todavía más de una manera clara e inequívoca que la disposición, que el poder constituyente del pueblo francés no tiene límites por la existencia de una monarquía previamente. En España no va a ocurrir eso. España, en las Cortes de Cádiz, tienen un mérito enorme. Las Cortes de Cádiz abren la historia constitucional de España en la medida en que se afirma por primera vez el principio de legitimidad, el único principio de legitimidad con base en el cual se puede aceptar la existencia de una Constitución, que es el principio de soberanía nacional, el principio de residenciación del poder. El poder reside esencialmente en la nación, por lo tanto tiene ese mérito enorme en unas circunstancias verdaderamente extremas y partiendo de donde se partía, y no podemos olvidar de que previamente había estado la Constitución de Bayona, que expresaba algo completamente distinto de lo que se va a expresar en Cádiz, pero que estaba hecho con la colaboración de personas eminentes de la sociedad española y que en ese momento no se veía como algo que no correspondiera a lo que era la situación del país, sino que podía entenderse que era todo lo contrario. Entonces Cádiz supone avanzar el principio único con base en el cual se puede hablar de Constitución y de Estado constitucional en unas condiciones extremas, y hacer un texto que es un texto que es valioso en muchísimos aspectos. Pero Cádiz no resuelve el ajuste de cuentas en el pasado, en el sentido de extender la competencia del poder constituyente español, a la monarquía como forma política. La monarquía se convierte en algo completamente indisponible para el ejercicio del poder constituyente. Y por lo tanto no resuelve de una manera clara, nítida, inequívoca el lugar de residenciación del poder en el sentido constitucional frente al que era propio de la forma política previa a la existencia del Estado constitucional. Pasado preconstitucional gravita, se mantiene y gravita desde Cádiz y se proyecta a lo largo de toda la historia constitucional de España. España no hemos tenido Estado constitucional en todo el siglo XIX, en los primeros decenios del siglo XX. España ha tenido una monarquía constitucional, pero no ha tenido un Estado constitucional. Constitución de la monarquía española. Todas las constituciones han sido constituciones, menos la de 1869, constituciones de la monarquía española. Y ha habido una tensión permanente entre el principio monárquico y el principio de soberanía nacional. El principio de soberanía nacional se afirma en todos los comienzos de todos los ciclos constitucionales, 1812, 1836, 1869, pero inmediatamente viene la competencia que le hace el principio monárquico, que es el que se afirma en la práctica y que tiene mucho más peso en lo que es la organización del Estado constitucional de lo que han tenido el principio de soberanía nacional. Y por lo tanto el ajuste de cuentas que se hace en Cádiz es un ajuste de cuentas sumamente imperfecto. El pasado preconstitucional pervive después de Cádiz, cosa que no había ocurrido en los otros dos países que habían hecho la transición del antiguo régimen al Estado constitucional. Y nosotros no hemos tenido Estado constitucional hasta el 1931. Estado constitucional de verdad en España empieza con 1931. Ahí ya sí se afirma el principio de soberanía popular y ya no ha vuelto a haber competición.
entre ese principio de soberanía popular en el que tiene que descansar. Nunca más se ha vuelto a utilizar el término español nada más que para decidir a la nación, al Estado, o al Estado español, al pueblo español, pero nunca más se ha utilizado ya el español como calificativo de la monarquía. Y por lo tanto, desde 1931 empezamos a tener un Estado constitucional, se puede hablar. Antes hemos tenido una monarquía constitucional, y por eso la evolución española ha estado siempre pendiente de los problemas de legitimidad de la monarquía. Eso es una cosa que no ha tenido nada más que España entre los países europeos. En España toda la evolución constitucional española ha estado siempre en función de crisis de legitimidad de la institución monárquica. En 1808 con la abdicación de Carlos IV, en 1833 con la muerte de Fernando VII sin descendiente varón, en 1868 con la expulsión de Isabel II, en 1931 con la expulsión por segunda vez de la monarquía borbónica. Siempre el motor de la evolución constitucional española ha sido siempre la crisis de legitimidad de la institución monárquica, porque el tema no se arregla en Cádiz. Nunca ha sido ese el motor de la historia constitucional francesa o de la historia constitucional inglesa. Fue en el momento originario, pero ese problema se resuelve en el tránsito. En España no se resuelve, y por lo tanto Cádiz sigue, y Cádiz ha gravitado hasta 1931, ha dominado, La ambivalencia de Cádiz en la definición del lugar de residenciación del poder ha dominado la historia constitucional española directamente hasta 1931, y desde 1931 ya no la domina, pero sigue gravitando, y sigue gravitando hasta el punto de que en España, cuando muere el general Franco y se hace un proceso constituyente genuinamente democrático, el primer problema constitucional que teníamos era el problema de la monarquía. Teníamos una monarquía restaurada por un golpe de Estado y por una guerra civil contra un gobierno democráticamente constituido, y que en buena lógica no debía de haberse aceptado, o por lo menos debería de haberse sometido expresamente a referéndum si realmente la monarquía debía de admitirse, o si por el contrario no debía de aceptarse una institución que venía restaurada por un golpe de Estado inequívocamente antidemocrático. Y sin embargo, pues no se resolvió así, se resolvió a través de pactos políticos con los cuales yo estoy de acuerdo, que yo no estoy en absoluto impugnando, pero que fueron pactos políticos previos a la elaboración del texto constitucional, de tal manera que cuando se convocan las elecciones del 15 de junio de 1977, previamente todos los partidos políticos tenían que haber aceptado que no se iba a debatir sobre monarquía o república en el proceso constituyente de 1978. Y que por lo tanto la monarquía era indisponible para el ejercicio del poder constituyente por parte del pueblo español. Es decir, en toda la historia constitucional española, la indisponibilidad de la monarquía para el poder constituyente, que aparece en Cádiz, no ha desaparecido en toda nuestra historia constitucional, salvo en los dos momentos de la República, la Primera y la Segunda República, que han tenido pues una vida tan corta y tan azarosa que al final ha acabado conduciendo a restauraciones, la primera, la de 1876, y la posterior después a finales del siglo XX. Esto es algo que singulariza la historia de España y que ha venido pues muy marcado por lo que fue nuestra experiencia de ruptura con el antiguo régimen y de avance hacia el Estado constitucional. En España se hizo de una manera muy imperfecta. El pasado preconstitucional gravitó de una manera muy notable. Se ven en el debate sobre el artículo 3. El debate del artículo 3 de la Constitución de Cádiz. El debate del artículo 3 de la Constitución de Cádiz es clarísimo. Había un inciso, después de decir la soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo le pertenece exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales y de adoptar la forma de gobierno que más le convenga. Eso es lo que decía el proyecto originariamente, y desaparece y de adoptar la forma de gobierno que más le convenga, porque lo que se dice es que la monarquía es indisponible. La monarquía no se puede decidir por las Cortes españolas si se quiere tener una monarquía o una república. Eso no es competencia. La indisponibilidad y los argumentos que se utilizaron en el debate son de una claridad meridiana. Entonces, Cádiz
supuesto la ruptura y la posibilidad de que en España se empezara a hablar de Constitución y a construir una trayectoria constitucional, pero también todas las debilidades de nuestra trayectoria constitucional, todas las debilidades y todos los retrocesos de nuestra historia constitucional también se encuentran en Cádiz. También se encuentran en Cádiz. Y por lo tanto hay que ver las cosas, por lo menos desde mi punto de vista. No se puede glorificar a Cádiz y decir en Cádiz tuvo sus luces y tuvo sus sombras, y las luces y las sombras de Cádiz nos han ido acompañando en lo bueno y en lo malo en toda nuestra historia constitucional, y nos siguen acompañando todavía. Ahora mismo hay un asunto muy delicado que está llegando a los tribunales y que se está convirtiendo en un asunto de naturaleza constitucional, porque ese tema no ha sido resuelto inequívocamente por el pueblo español. Nunca ha extendido el pueblo español su poder constituyente a la definición de la monarquía como forma política del Estado español. Y bueno, el escrito lo tengo mucho más largo, es mucho más explicado y con muchas más cosas, pero aquí tenemos 15 minutos, y 15 minutos dan para lo que dan. Muchísimas gracias. Dan para mucho. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Javier Pérez Royo por su excelente exposición. Toca su turno ahora al doctor Diego Valadez. Él es licenciado en Derecho, ha cursado la licenciatura en la Universidad Clásica de Lisboa y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Derecho, ha cursado en la Universidad Complutense de Madrid, autor de una obra muy extensa, dentro de las que destacan La dictadura constitucional en América Latina, la UNAM, Formación, Estructura y Funciones, la Constitución reformada, el Derecho académico en México, Constitución y Política, Derecho de la Educación, el Control del Poder y Constitución y Democracia. Es miembro de la Academia Mexicana de la Investigación Científica, de la Academia de Letras Jurídicas de Brasil y de la Asociación Argentina de Derecho y del Colegio de Sinaloa. También es miembro de honor de la Abogacía Española y de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es miembro del Colegio Nacional. Doctor Diego Valadez, por favor, denme la palabra. Muchas gracias, don Ruperto Patiño, por la amable presentación. Y, señoras, señores, creo que ya es poco lo que se puede decir ante esta excepcional serie de exposiciones que hemos tenido, comenzando por la de don Miguel León Portilla, que nos ilustró con su inteligencia y su cultura, y siguiendo con las sabias exposiciones de 4 distinguidos juristas. Pero, aprovechando lo que ya se ha dicho, que me sirve mucho como antecedente, me voy a referir a otro ángulo de lo que considero puede ser visto en cuanto al tema de fuentes doctrinales y referentes de derecho comparado en la Constitución de Cádiz. No soy historiador, pero me interesan los procesos de construcción paulatina de las transformaciones o incluso construcción paulatina de las revoluciones. El doctor Vanossi nos explica que una revolución es un cambio tajante y permanente, pero una revolución se construye a lo largo de mucho tiempo. Don Javier Pérez Royo nos ha dicho la importancia que tuvo en la percepción por lo que respecta a la defensa y preocupación por la monarquía del episodio revolucionario inglés. Le llamo episodio no en sentido anecdótico, sino ese gran proceso revolucionario inglés que culmina con la decapitación de Carlos I. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos muestra la Constitución de Cádiz? Bueno, otro distinguido pensador español, Enrique Tierno Galván, se ha referido a esa Constitución señalando que fue un intento de una revolución sin pueblo, y de alguna manera atribuye a esa circunstancia el que no haya calado en el proceso constitucional y que su vigencia haya sido efímera. ¿Pero qué quiere decir revolución sin pueblo? Bueno,
¿En qué contexto se produce la Constitución de Cádiz? La Constitución de Cádiz corresponde a un arco constructivo constitucional de 25 años, apenas un cuarto de siglo, en el cual encontramos la Constitución estadounidense, diversas constituciones francesas y la propia Constitución gaditana. Esto es, en 25 años fue construido un universo de conceptos constitucionales. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, se debe fundamentalmente a un proceso revolucionario que comienza en Estados Unidos. De ese proceso revolucionario estadounidense se desprende primero la propia constitución de ese país, pero segundo, opera como una causa eficiente, muy importante, de la Revolución Francesa. Cuando las arcas francesas quedan exánimes, en virtud del gran gasto que la corona francesa hizo para apoyar política y militarmente la Revolución de Independencia de Estados Unidos en su combate frente al Imperio Británico, y se ve obligada la corona francesa a convocar estados generales, lo que no ocurría desde Luis XIV, está ya sembrada la fase de la inquietud y está reconociendo la fase de la inquietud política y social en Francia. El resto de la historia lo conocemos. Viene la revolución, a partir de la forma como se fueron conduciendo los diferentes episodios que orillaron al tercer estado a constituirse justamente en representante de la nación, y aparece la Revolución Francesa. Cuando aparece la Revolución Francesa, el mayor estado político del mundo, el mayor imperio del mundo, era el imperio español. Ya el imperio británico había sido mutilado por la emancipación estadounidense. La magnitud de la dominación internacional francesa era significativamente menor, e incluso de la portuguesa. El estado, repito, de mayor fuerza mundial era España. ¿Y cómo reaccionan los diferentes estados frente a la Revolución Francesa? Bueno, en Alemania, digamos, en lo que era el corazón de lo que luego será Alemania, en el Imperio Prusiano, en Prusia, entre 1815 y 1825 se construye el concepto de Estado de Derecho. En vez de construir una constitución, optan por la idea de Estado de Derecho, que tiene una función muy conservadora, justamente poner un dique a la expansión de la Revolución Francesa. Son varios los juristas que se disputan la gestación de esta idea, pero aparece fundamentalmente desarrollada por los grandes abogados de que ya disponía entonces la naciente burocracia prusiana. ¿Y qué pasa en España? Bueno, en España se opta por la vía constitucional, y por eso es que se explica esta expresión de Tierno Galván de la revolución sin pueblo. Se quiso evitar lo que ya había pasado con la experiencia británica, a lo que se refirió el doctor Pérez Royo, la decapitación de un rey, y lo que ya había pasado con la experiencia francesa, la decapitación de otro rey. Y así se procuró construir un esquema institucional que permitiera defender a la corona y que permitiera preservar la unidad de un gran imperio. Digamos que estas son las causas eficientes, vistas desde luego desde la perspectiva de quien, como es mi caso y ya dije, lo que me interesa es ver cómo se van construyendo los procesos institucionales o los procesos históricos que desembocan en construcciones constitucionales. Pero, ¿qué significó esto? Significó que se produjo un fenómeno al que hoy podríamos llamar la primera mundialización de la era o de la edad moderna.
Si entendemos por mundialización o globalización la generalización de instituciones que tienden a hacerse comunes en un número elevado de organizaciones estatales, podemos entender que lo que se produjo entre 1776 y 1812 fue un proceso de globalización o mundialización del constitucionalismo, la primera mundialización institucional que conocemos en la era contemporánea, o digámosle moderna, propiamente dicho. Esto, desde luego, tuvo un efecto claro. La presencia del proceso constitucionalista se extiende en Europa y se extiende en América, que para todos los efectos eran los dos únicos lugares del globo terráqueo donde estaba presente lo que podría llamarse cultura occidental. No se produce en Asia, que sigue otro derrotero, y no se produce en África, porque todas las colonias africanas eran consideradas fuente de esclavitud. Por eso, no es sino hasta el Congreso de Berlín, ya casi finalizando el siglo XIX, cuando se resuelve que las colonias africanas europeas dejen de ser fuente de aprovisionamiento de trabajo esclavo. Así pues, el mundo que contaba para aquella época era Europa y su reflejo cultural y demográfico, incluso social, que era América. Ahí estaba todo lo que podía llamarse mundial y lo que podía dar lugar a un concepto de globalidad. Ahora bien, ya se han visto los efectos del constituyente gaditano, ya se ha hecho referencia al concepto de separación de poderes, que debe tenerse presente, viene ciertamente de la normación que se le dio en la Revolución Francesa y de la recepción que le dio la Constitución estadounidense, pero debe tenerse también presente que el concepto esencial del que se desprende ese principio, Montesquieu lo atribuye a la separación entre el Parlamento y la corona británica, y que justamente inspira su concepto en dos fuentes, una en Tácito y otra en la experiencia británica como la tangible, en la que ya estaban operando los procesos de separación del ejercicio del poder. Así pues, lo que se hace con estas constituciones es generalizar, expandir en lo que podía llamarse cultura occidental de principios del siglo XIX, una idea que se había recogido de Montesquieu, que estaba inspirada en Inglaterra y que se había trasladado a las tres constituciones paradigmáticas construidas en 25 años. Hoy estamos haciendo una reflexión que sirve para varias cosas, para recapitular acerca de cómo se formó esa Constitución, para identificar cuáles pueden ser los procesos constructivos de los desarrollos institucionales y advertir que los desarrollos institucionales pueden ser diferidos pero nunca evitados. Digamos que esa sería una de las lecciones que nos ofrecen Estados Unidos, Francia y España en esos 25 años. Y otra, que podemos también encontrar algunos elementos que ya vimos cómo se reprodujeron en el constitucionalismo y rescatar otros que están volviendo a plantearse. En estos 3 minutos que me restan, haré referencia a un principio que no ha sido mencionado ni ayer ni hoy y que está presente en las 3 grandes normaciones constitucionales. No en la Constitución estadounidense, pero sí en su Declaración de Independencia, no en la Constitución francesa, pero sí en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y por supuesto sí en la Constitución de Cádiz, en su artículo 13, el concepto de felicidad.
concepto tomado literalmente de uno de los tratados de John Locke, publicado a fines del siglo XVII. Este concepto de felicidad también permeó en toda la construcción constitucional latinoamericana durante la primera mitad del siglo XIX, y desapareció. Lo curioso, y por eso la traigo a colación, es que a principios del siglo XXI el concepto de felicidad está volviendo a ponerse de moda. Y hoy ya encontramos que hay un indicador de felicidad, literalmente happiness, en Inglaterra, que se está planteando su adopción en Francia, que lo han propuesto economistas importantes como Stiglitz y Krugman, que se está discutiendo en Estados Unidos, que existe ya en algunos órdenes normativos constitucionales de América, como es el caso de Brasil, por lo menos está propuesta la reforma de adiciones a la Constitución brasileña en ese sentido. ¿Y qué traduce este concepto? Voy a leer a ustedes este notable, maravilloso artículo 13 de la Constitución española. Dice: el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. La idea de estado de bienestar, con características desde luego distintas en el siglo XIX de las que puede tener en el siglo XXI, es un concepto latente en el ordenamiento de las constituciones revolucionarias y en el ordenamiento de las constituciones que pretendieron evitar las revoluciones. Esto es, la idea de felicidad como objetivo, como lo señalaba Locke, alienta a las revoluciones o las desalienta si es que esa felicidad es oportunamente atendida. Esta es, y con esto concluyo, una de las características que me interesa subrayar en esta ocasión en torno a la Constitución de Cádiz, porque justamente es lo que permitirá contrarrestar en la construcción del nuevo Estado constitucional del siglo XXI la desaforada propensión a victimar a las sociedades en beneficio de las finanzas públicas. Justamente lo que nos revela esta construcción constitucional y este precepto de la Constitución de Cádiz es que muy bien podemos volver al pasado cuando en algunas circunstancias, sin incurrir además en conservadurismo, querramos desarrollar mejores perspectivas para el futuro. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias al doctor Diego Valadez. Bueno, pues para concluir los trabajos de esta mesa no me queda más que agradecer a nuestros expositores, al doctor Gerardo Eto Cruz, al doctor Jorge R. Banossi, al doctor Carlos Ayala Corao, al doctor Javier Pérez Royo y al doctor Diego Valadez por sus brillantes exposiciones. También agradecerle al doctor José Gamás Torruco por su hospitalidad. Él es el director de este Museo de las Constituciones, un recinto realmente emblemático que nos anima mucho a la reflexión, y ha sido una excelente idea haber organizado este seminario en este recinto. Desde luego al doctor Jorge Carpizo. Doctor, muchísimas gracias también por haber organizado el seminario, por habernos invitado a participar en esta mesa y darnos la oportunidad de compartir con nuestros expositores en esta oportunidad. Y desde luego dar las gracias a todos ustedes por su asistencia, decirles que continúan los trabajos del seminario. Haremos un receso muy breve de unos par de minutos quizá para organizar la mesa y continuar con los trabajos que están ya programados. Muchas gracias, que pasen muy buenas tardes.